Hola, muy buenas a todos, soy Juan Caravaca y os doy la bienvenida a Autopsia del Arte. Hoy vamos a ver otro episodio temático, otro episodio de charla un poco para entender la evolución del arte a lo largo de los tiempos. Vamos a ver hoy cómo se hacían las composiciones en el arte clásico, en el arte figurativo, cómo se esquematizaba un cuadro para que tuviese sentido. Dentro de los tipos de composiciones encontramos montones, decenas de formatos. Una composición triangular, lineal, lineal horizontal, lineal diagonal, por puntos separados en la obra, por círculo, muchos esquemas. Vamos a tratar los más utilizados, los más comunes, que el 90% del arte clásico, de quien lo buscaba, ojo, porque hay obras que no tienen ninguna composición específica, aunque luego los que nos comentan las obras nos quieran hacer ver unas serpientes que guían esa composición y cosas que no tienen sentido. Tener en cuenta que cuando alguien comenta una obra antigua, de arte clásico, una obra de hace 400, 300 años, todo lo que nos va a decir es conjetural, no hay modo de demostrar. Lo digo, por ejemplo, porque podéis acudir, todo el mundo, tenemos gente o hemos leído el Código da Vinci, donde Dan Brown da una interpretación de lo que Leonardo quería representar, cuando a lo mejor ni el mismo Leonardo lo hacía con una intención u otra. Él pintaba con un orden, con unas reglas, con unas normas, sin más allá de inventar alucinaciones y ver cosas donde no las hay. Pero bueno, iremos viendo a lo largo de los vídeos ejemplos como este que os comento de Dan Brown con Da Vinci, o de muchas otras situaciones en las que nos hablan de lo que el pintor quería expresar en una obra y que evidentemente no se puede garantizar. Hoy sí, hoy en el arte contemporáneo, en la abstracción, el expresionismo, el arte conceptual, todo eso va apoyado de unos folios, un esquema, un proyecto donde el artista sí nos dice qué es lo que quiere plasmar o cómo lo quiere plasmar. Pero en la época antigua no se solía hacer, con lo cual muchas cosas de estas son conjetura. Lo que no es conjetura es ver en realidad cómo se plasman esas imágenes y las formas que adoptan las figuras para que los cuadros queden elegantemente compuestos y tengan un sentido. Vamos a ver algunos ejemplos de estos esquemas de composición para tener una mínima noción. Como os digo siempre, estos vídeos son rápidos, son poco explicativos, son pinceladas de los temas que os pueden interesar. Si queréis profundizar en algún tipo de composición o algún tema de los que hemos tratado, lo podéis comentar, dejar en comentarios y se hablará de todo lo que os interese. Vamos a empezar con estos tipos de composición que he preparado dos o tres, simplemente para que tengáis una noción de que esto era así y era costumbre en muchos artistas. Sobre todo vamos a ver varios cuadros de Goya, que era uno de los más matemáticos a la hora de cuadrar esas imágenes para que quedasen perfectamente formadas, bien en triángulo, bien en diagonal, formando unos esquemas de composición muy interesantes y muy trabajados. ¿Es mejor obra por estar así? No tiene por qué, es decir, hay obras de gran pincelada donde el autor no emplea estos esquemas, y hay obras donde se busca este esquema, pero la pincelada, la pintura, la calidad de la obra es muy floja. Vamos a ver varios y vamos a empezar con, por ejemplo, las obras triangulares. Las obras triangulares nos referimos a escenas en las que en un paisaje, en un fondo, las figuras vienen formando un triángulo. Bien, en esta obra de Hopper, por ejemplo, la mujer sentada frente a la ventana, donde la mujer está sentada y parece que no hay nada, pero no hace falta más que mirar cómo
sus piernas con las rodillas y su espalda, nos dan un triángulo perfecto. ¿Está buscado o no? Pues puede que esté buscado, puede que no, pero el resultado es esa forma triangular. Como en esta, por ejemplo, esta otra de Goya, donde él siempre busca que se vea esa forma que él está mostrándonos desde antes de poder analizar esto de la obra. ¡Pum! El triángulo enseguida. También se ha trabajado la forma triangular en bodegones también, formando triángulos del mismo modo. Mucho más fácil que con las personas, porque con poner una botella o algo muy grande en medio y dos cosas a los lados, tienes esa forma triangular de esquema que representa la composición de estas obras. También se llegó a trabajar en otro tipo de formato más panorámico, el esquema lineal. Con una línea mostramos todo. Lo tenemos en este ejemplo de la última cena que hablábamos antes de Leonardo, donde dejamos espacio arriba, dejamos espacio abajo o delante, ya que esa mesa también sirve para darnos profundidad, y vemos que todo forma una línea bastante perfecta. Del mismo modo que antes hemos visto un bodegón triangular, también podemos ver ahora un bodegón con esa estructura lineal que nos deja el mismo resultado con jarrones, botellas, en otro tipo de formato. Luego, esa línea también hay quien la utilizaba en diagonal. Volvemos a ver a la maja vestida del maestro Francisco de Goya, también utilizando esa diagonal perfecta. Quizás muy arriesgada, porque al trabajar en diagonal de este modo estamos dejando arriba mucho hueco vacío. Pues puede ser, en muchas obras, al trabajarlas, se puede cometer ese pequeño error de, al hacer el lineal, dejar uno de los huecos vacíos. En esta obra también vemos un montón de gente, pero su estructura es la misma, es esa diagonal de la que estábamos hablando. Y hay más obras en las que se utiliza la diagonal de esta manera, unas veces más exagerado, otras menos, pero se ve claramente ese esquema diagonal que en la época se copiaba de unos a otros. También, para terminar, podemos hablar de ese error, ese posible error que veíamos en diagonal, que deja mucho espacio vacío, también se ha hecho en muchas obras. Aquí os pongo un ejemplo de cómo al crear este bodegón fantástico, estamos dejando mucho espacio a la derecha. Estamos dejando, bueno, perdón, a la derecha, que es vuestra izquierda, porque lo estáis viendo al revés. Desde toda esta zona de la izquierda se nos queda vacía. ¿Cómo se puede arreglar ese error, ese pequeño caos de composición que nos deja media obra a oscuras? Pues os pongo este ejemplo donde, poniendo una sola pieza, equilibramos todo ese hueco que iba a quedar vacío y le damos la fuerza. Ponemos este limón en escorzo para que aún destaque más, y a la vista, en el momento de ver la obra, no nos quede tanta franja vacía, sino que esa pieza rellena todo ese espacio. Hay muchos métodos de composición y muchos métodos para solucionar errores que en la composición dejan mucho espacio vacío en la obra. Hemos visto ya varios tipos de composición. Vamos a ver ahora un estilo, una búsqueda en los paisajes, sobre todo urbanos, donde la obra nos va a indicar dónde hay un punto de fuga, dónde se dirigen todas las líneas para que esa obra tenga mayor realidad y mayor sensatez a la hora de verla, que no veamos edificios bailando ni cosas raras. Como vemos en esta imagen, todos los edificios, la carretera, todo confluye en ese punto de fuga. Si esto es tan sencillo, ¿por qué lo enseño? Pues porque, por ejemplo, vamos a ver esta famosa habitación de Van Gogh, donde
parece que lo ha hecho un niño y no hay orden, no hay sentido ni nada. Sin embargo, se han hecho muchos estudios, os podría poner cientos, os voy a poner uno solo, donde sí vemos cómo hay unas líneas que se dirigen a ese punto de fuga, haciendo que toda la obra sí tenga sentido y no esté hecha al azar, ni sea tan fácil de criticar por los trazos, por los colores infantiles, sino hay un gran trabajo, una de las mejores obras de Van Gogh, donde se ve ese estudio previo antes de realizar la pintura para que todo tenga sentido. Y esto es todo. Como os he dicho antes, muy sencillo y muy directo el resumen de estas composiciones, esquemas que se utilizan en la pintura clásica. He hecho este vídeo hoy porque pretendo hacer próximamente otro donde vamos a ver la composición o cómo poder ver si un cuadro moderno, un cuadro abstracto, un cuadro expresionista también tiene un sentido o no tiene un sentido. No con este tipo de información, pero con otra que aprenderemos en ese vídeo de componer, de cómo hacer una obra moderna siguiendo unas normas o cómo aprender a mirarlas y saber cuáles son de buena calidad y cuáles no. Otra cosa será que dentro del proyecto esas obras tengan que ser cojas o no, pero yo voy a explicar lo que coherentemente es correcto. Como os digo siempre, todo esto dentro del arte donde no hay una verdad absoluta y esto ha sido solo mi opinión. Gracias a los casi 400 que ya me seguís, estoy muy contento porque no esperaba resultados así tan pronto. Os doy las gracias y os recomiendo suscribiros al canal y comentar para saber qué inquietudes tenéis y de qué os gustaría que tratasen los próximos vídeos. Un saludo a todos y hasta pronto, amigos. Gracias.